Somos el equipo número 1 integrado por los alumnos de cuarto semestre: Luis Manuel, Betsabe, Mario Eduardo, Briana Edith, Jesús, Lupita, José, Juan. Estamos en la asignatura de Historia de México 2, a cargo de la maestra Elda García. Hablaremos sobre la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado, social y político que tuvo importancia significativa en México. Inició el 20 de noviembre de 1910 y finalizó en 1917 con la creación de la Constitución Mexicana. Se trata de una de las primeras revoluciones del siglo XX y sus consecuencias desencadenaron un nuevo sistema político y social para el país. Pero para tener un buen entendimiento sobre cómo se desató el conflicto, primero debemos entrar en contexto histórico, social, político, económico y cultural de la nación. El porfiriato, así como se le conoció al régimen dictatorial que llevó el presidente Porfirio Díaz, se colocó en el poder en 1876 y ahí se mantuvo por más de 30 años hasta 1911. Este es el antecedente político más importante, aunque durante el gobierno el pueblo mexicano no estaba a favor de su presidencia por la desigualdad que sus políticas mostraban ante la clase baja. Además, en varias ocasiones prometió dejar el cargo, pero solo manipulaban los resultados para ser elegido de nuevo. Alrededor del 90% de la población mexicana en ese momento pertenecía a las clases, la mayoría siendo campesinos y obreros. Sin embargo, se prefería el capital extranjero antes que el nacional, resultando en extrema pobreza del pueblo. Los extranjeros pasaron a ser dueños de las tierras y los mexicanos trabajaban para ellos durante jornadas muy largas y con salarios escasos. No existían leyes para proteger a los trabajadores ante el maltrato y abuso que sufrían, sus condiciones laborales. Por otro lado, el sistema político de dictadura causó casos de corrupción y de distribución desigual de las riquezas. Estas se destinaban a unos pocos que solían ser extranjeros, estadounidenses y europeos, con los que se hacían recuerdos, o también se destinaban a la familia y amigos del presidente, el general Porfirio Díaz. Sumado a esto, una serie de cambios climáticos que afectaban a los cultivos resultaban en que todo el país no tuviese dinero suficiente para comer. El descontento de los mexicanos solo aumentaba. En 1908, Porfirio Díaz declaró que ya estaba cansado del poder y que el país debía buscar su reemplazo. Eso fue suficiente para que Francisco Ignacio Madero se postulara como candidato para la presidencia con su famoso lema sufragio efectivo no. Así, en abril de 1910, Madero es elegido candidato. Al ver su popularidad entre el pueblo, los porfiristas decidieron actuar. En junio de ese mismo año, Madero es aprehendido en Monterrey y llevado a prisión. Mientras estuvo en prisión, Díaz declaró su triunfo en las elecciones. En octubre de 1910, Madero salió de la cárcel y se trasladó a Estados Unidos, donde proclamó el Plan de San Luis Potosí. En él, Madero citaba al pueblo mexicano a levantarse en armas contra Porfirio Díaz y que se establecieran elecciones libres, así como leyes para proteger a los trabajadores. El 20 de noviembre de 1910, el país se levantó contra Díaz. Se dieron varios brotes rebeldes en el norte del país, encabezados por Pascual Orozco, Francisco Pancho Villa y Emiliano Zapata. A principios de 1911, Madero cruzó la frontera para ponerse al frente de la revolución. En el norte continuaban los levantamientos y brotes rebeldes. Ante la rebelión del pueblo, Porfirio Díaz fue consciente de que su poder lentamente caía, el que no podría continuar más, aunque intentó defender su posición, y por lo tanto, en mayo de 1911, Díaz y Madero firmaron los tratados paz conocidos como los tratados de Ciudad Juárez, y el 25 de mayo, día de renuncia a la presidencia de México, y partió al exilio. Murió en Francia 1915. El 7 de junio de 1911, Francisco Ignacio Madero hizo una entrada triunfal en la Ciudad de México, dando así fin al porfiriato. En octubre de ese mismo año se celebraron las primeras elecciones libres para elegir al presidente Madero. Se postuló a candidato prometiendo una reforma agraria para proteger a los trabajadores ante la ley. El 6 de noviembre, Madero es elegido presidente y toma el poder, solo que al llegar al cargo, Madero decidió resolver el ejercicio revolucionario. No cumplió con la prometida reforma agraria. Esto ocasionó disgustos entre los líderes de la División del Norte. Proclamó en noviembre de 1911 los que encabezaron los brotes rebeldes, Emiliano Zapata, el Plan de Ayala, contra Madero por haber incumplido sus promesas y haber causado más desigualdad en la sociedad mexicana. En el plan proponía derrocar al gobierno de Madero
Madero y una reforma agraria controlada por las comunidades campesinas. Además, propuso la expropiación de las tierras y su respectiva división. Entre ellos, Zapata buscaba que los indígenas y mestizos fueran iguales ante la ley. Entonces, el 9 de febrero de 1913, Emiliano Zapata y Pancho Villa se levantaron contra Madero. Sucedió la decena trágica que consistió en enfrentamientos sangrientos durante 10 días. En la Ciudad de México, el 19 de febrero, Madero renunció a la presidencia y fue precedido por Victoriano Huerta. Era un militar que participó en la decena trágica. El 22 de febrero, Francisco Ignacio Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez fueron ejecutados. Sin embargo, el gobierno de Huerta resultó ser una restauración del porfiriato. Se convocó una movilización contra el gobierno de Huerta encabezada por el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. A él se le unieron Pancho Villa y Emiliano Zapata. Con esto se formó un ejército constitucional bajo el Pacto de Torreón. La revolución constitucional se dio en todo el país. Huerta, por otro lado, decidió disolver la Cámara de Diputados, la cual había sido electa de manera libre. Finalmente, en junio de 1914, Huerta renunció a la presidencia y huyó del país. Ya en octubre de 1914 comenzaron las sesiones de la Convención Revolucionaria en la Ciudad de México, convocadas por Carranza, quien buscaba evitar la ruptura entre los distintos grupos revolucionarios y acordar las reformas que debían implementarse. A esta convención asistió el general Álvaro Obregón, quien luchó junto a Carranza contra el gobierno de Huerta. La convención continuó sus sesiones en la ciudad de Aguascalientes y se le pidió a Carranza entregar el poder de la presidencia del país. Se eligió al general Eulalio Gutiérrez, pero Carranza no reconoció la elección de la convención y en enero de 1915 estableció su propio gobierno en el estado de Veracruz. Ahí escribió su ley agraria y reconoció el movimiento agrarista, ordenando que se restituyeran las tierras a sus pueblos y que éstas pasaran a ser de manos mexicanas de nuevo. La Ciudad de México fue ocupada por fuerzas de Pancho Villa y Emiliano Zapata, resultando en la renuncia de Eulalio Gutiérrez. Álvaro Obregón se enfrenta y derrota a Pancho Villa en la batalla de Celaya, otorgando el triunfo definitivo a Carranza. No fue hasta diciembre de 1916 que Carranza inició las sesiones del Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro. Este congreso fue el encargado de redactar la nueva Constitución mexicana. El 5 de febrero de 1917 se promulga la Constitución mexicana, en la cual el país se divide en 27 estados, un distrito federal y 3 territorios. La aprobación de la Constitución brindó al país una nueva estructura política, económica y social. Se caracterizó por permitir al Estado el derecho de expropiar tierras para que éstas fueran utilizadas en beneficio público. Además, en la Constitución se establece la prohibición de las prácticas esclavistas y una división de poderes. Esto establecía una nueva organización política. Los 3 poderes en los que se dividió el país fue el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. La solución fue la creación de la ley laboral, en la que se establecía una jornada laboral de 8 horas con días libres y vacaciones, así como también la creación del salario mínimo. También permitió la separación entre iglesia y Estado, otorgó la libertad de culto, en la que cualquier mexicano era libre de escoger su religión. También se dio un aumento de libertad de expresión y aumentó la difusión de las corrientes filosóficas que causaron la lucha. Las reformas agrarias permitieron que el capital de la clase baja aumentara, y el hecho de que el petróleo volviera a ser del gobierno mexicano también trajo prosperidad económica. A raíz de la revolución se creó el primer partido político, el Partido Nacional Revolucionario.